Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran honor estar acompañándolos el día de hoy. Como me presentaron, yo soy Isabel Verdeja, oficial líder de género en BidInvest, que es el brazo de sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy vamos a hablar de financiamiento, pero yo quisiera empezar la conversación con un ejemplo de otra industria, de la industria automotriz. Imagínense que hace algunos años las aseguradoras tenían un grande problema, ¿no? Porque las mujeres tendían a salir con números más altos de accidentes automovilísticos, con mayores heridas, con mayores problemas, y nadie entendía por qué. Esto probablemente contribuyó al estereotipo falso de que las mujeres somos peores conductoras que los hombres. Pero lo que encontraron era que todas las pruebas de seguridad en el diseño de los coches se están haciendo con maniquís de choque diseñados en función de la anatomía de un hombre, ¿no? Y lo único que hacían era hacer un maniquí más pequeñito para probarlo como si fueran mujeres. Fue hasta 2002 que una empresa automovilística diseñó el primer maniquí de choque en función de los datos corporales de la mujer. Y no solamente redujeron significativamente los accidentes de carro, sino que se posicionaron como la mejor empresa a nivel global en términos de seguridad automovilística. Ustedes la conocerán muy bien, es Volvo, pero y este ejemplo nos trae una lección muy fuerte de lo que puede pasar cuando no existen datos de género en las industrias. Y también una lección importante de cómo se puede innovar para posicionar una empresa en el primer lugar a nivel global. En BidInvest, entendiendo esta lección, el año pasado, junto con nuestros socios Wi-Fi y Consumer Centrics, nos dimos a la tarea de realizar la primera encuesta desglosada por sexo a nivel regional. El objetivo de esta encuesta, fue entender realmente qué están haciendo las instituciones financieras para financiar a las empresarias y a las mujeres. Y entender quién está realmente innovando y resolviendo los problemas que necesita y las barreras que enfrenta una empresaria para crecer su negocio. Entonces yo vengo hoy a compartirles las lecciones a nivel regional y después mi colega Luis Alejandro, que es chapín, vendrá a hablar más del tema local. Primero, las buenas noticias. La inclusión financiera de las mujeres ha tenido grandes avances en los últimos años, a pesar de la pandemia. Tenemos países como Colombia, Brasil y México que dieron pasos agigantados, llegando a casi 15% mayor inclusión financiera en los últimos 3 años. Tenemos países como Haití y Guatemala, donde desafortunadamente, como no tenemos datos suficientes, no podemos saber cuánto ha sido el crecimiento con precisión. Otro hallazgo importante de la encuesta es que confirmamos las razones comerciales para financiar mujeres. Primero, la cartera de morosidad, los ratios de morosidad en la cartera de mujeres es mucho menor y se comprobó que las mujeres son mejores pagadoras tanto en crédito individual como en crédito empresarial. También encontramos que tienen mayor capacidad de ahorro y tasas de crecimiento muy interesantes en sus negocios, además de que son clientes muy leales y frecuentemente toman productos cruzados de una institución financiera. También encontramos que lamentablemente con toda esta información sigue siendo muy dispar la manera en que este segmento sigue siendo relevante para las instituciones financieras, ¿no? Donde tal vez para las instituciones de microfinanzas y las cooperativas lo encuentran relevante, pero para la banca de desarrollo y la banca comercial siguen estando en los 30% con esta información. Y lo que es aún pues más preocupante es que la proporción de los encuestados que realmente tienen una estrategia dedicada al mercado de la mujer son pocos. En países como México y Colombia se acercan más al 50% y otras economías tan importantes como Brasil solamente se están quedando en 17% que tienen una estrategia específica para el segmento mujer. ¿Qué significa tener una estrategia específica? ¿Qué están haciendo las instituciones financieras para realmente atender este mercado? Bueno,
Primero, volviendo al tema de datos. La base y lo más importante es tener datos desglosados por sexo. Y encontramos que la mayoría de las instituciones financieras en la región sí tienen la capacidad de hacer este desglose de datos. Pero también tienden a monitorear mucho más los datos de la cartera personas y desglose de datos se hace de manera manual, lo cual evita que puedan atarlo a decisiones de negocio y entonces poder priorizar realmente ese segmento. También una parte significativa de las instituciones financieras ofrecen una estrategia de marketing, pero son pocas las que realmente se están enfocando en tener un programa o un departamento específico para financiar el mercado de la mujer. En esta encuesta lo que hicimos fue una matriz que colocaba en un rango, en cuestión de sofisticación, qué tanto estaban ofreciendo a las mujeres el mercado, las instituciones financieras. Y yo les quiero compartir un par de ejemplos de innovación que son muy interesantes. Por ejemplo, desde Paraguay hay un banco que entendió que las mujeres no solamente tienen responsabilidades en el hogar, responsabilidades en el trabajo, y están tratando de crecer un negocio, ¿no? Sino que además ellas están contribuyendo a la sociedad y tener un sinfín de demandas en su tiempo que, aunque no estén contabilizados en la economía, contribuyen mucho al desarrollo de un país. Entonces, lo que ellos hicieron fue, como parte de su oferta financiera de crédito productivo, fue también ofrecer servicios de electricistas y de fontanería, porque la mujer puede hacer todo, pero si es empresaria, típicamente no quiere también ser plomera. Otras características que encontramos que están haciendo las instituciones financieras que tienen bastante innovación en este tema fue enfocarse en el acceso sencillo, en plataformas digitales que funcionen para aprovechar el tiempo de las empresarias, tener un servicio personalizado y cercano, y lo que fue más importante fue los requerimientos flexibles. Requerimientos que se adapten al contexto donde está operando la empresaria y que tengan en consideración las barreras que enfrentan las empresarias desde el inicio, que vienen desde temas de garantías, plazos, y algunas de ellas incluso están dando tasas preferenciales para incentivar mayor crecimiento de este segmento. En resumen, esta encuesta encontró que hay creciente reconocimiento de la importancia del caso de negocio de la banca mujer, que hay creciente interés en el mercado femenino, con algunas empresas que todavía se quedan en el tema de responsabilidad social corporativa, pero otras que están realmente innovando, como hizo Volvo, en función de datos de género que empiezan a levantar. ¿Qué significa esto para el mundo de las finanzas? Yo hoy, si les puedo dejar un solo mensaje, quisiera dejarles con el siguiente. El mercado emergente más grande del mundo no es China, no es la India, no es Brasil. El mercado emergente más grande del mundo son las mujeres. Y si nosotros estamos en posición de desarrollar y de impulsar este mercado, tenemos que hacer todo lo posible que esté en nuestra cancha para poder aprovecharlo. Y para ello necesitamos 3 cosas. La primera, ya la hablamos, datos. Empezar a levantar datos desglosados por sexo en todas las industrias, pero especialmente en la industria financiera, para entender realmente y visibilizar a las empresarias y a las mujeres en todos sus roles. En un segundo lugar, tener estrategias intencionales de género para atender ese segmento. Y en tercer lugar, tener la voluntad de financiarlas. Entonces, yo hoy quisiera invitarlos a todos a lo largo del día a reflexionar en este sentido, cómo podemos nosotros impulsar al mercado emergente más grande del mundo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos hoy en este evento. Para mí siempre es súper bonito poder venir en mi país y hablar de mi país y de lo que he aprendido no solo en mi país, sino a través de mi experiencia en el Banco Interamericano de Desarrollo y en BidInvest los últimos 12 años, viendo en toda la región
todas las cosas interesantes que uno puede hacer para procurar el empoderamiento de las empresas, la inclusión financiera y con el enfoque de género aún más importante. Ahí les voy a contar un par de historias bien chapinas de cosas que hemos hecho y que más allá de lo que uno pueda decir que qué bonitos resultados, lo chilero que se siente ser parte de eso, ¿verdad? Eso es lo más importante, lo gratificante que es. Vamos a empezar por donde hay que empezar. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Cómo somos como país? Porque esto determina cuál es nuestra capacidad actual, pero también nos ubica en qué es lo que hay que hacer para generar un cambio sistémico. Primero, pues lastimosamente tenemos bastantes rezagos. Ahí pueden ver en la base del piecito del muñequito que les estoy mostrando, pues los datos agregados de cómo se comportan estos números. Al final el 60% del empleo se genera en ese sector de las MIPYMES y el 59% del PIB. Pero cuando sube uno un poquito más, mira la parte de PIB y la compara con empleo y no le empieza a hacer a uno mucho sentido, porque aquí hay un problema de productividad. Lo que te está diciendo es, se genera mucho empleo, pero ese empleo no está generando mucho valor económico. Entonces ahí hay un reto, ahí es donde vemos el primer reto. Luego empieza uno a ver temas que te generan barreras, como si tengo el 20% de la gente que no tiene DPI y una gran cantidad de gente que no le alcanza para comer. Entonces empezar a hablar de cómo financio a personas que no pueden asegurarse el sustento diario es iluso. Hay que resolver esos temas primero, que son de base, que son sociales, que implican inversión pública en lo social y que es inversión social pura y dura, ¿sí? Luego sí podemos mirar cómo está el tema en la banca, ¿verdad? Y en la banca lo que uno mira es que el 37% de los adultos tenemos cuentas bancarias y ahí puede uno ver una diferencia de 6 puntos porcentuales cuando uno compara hombre y mujer. Hay una brecha que cerrar, hay un esfuerzo adicional que hacer en relación con el género acá, en instituciones financieras. Y abajo les puse lo que la inteligencia artificial de Google dice que es la inclusión financiera. Bueno, no me quería ir por la deriva, pero esto es acceso a servicios financieros de todo tipo, seguros, cuentas, préstamos, etc. Pero no dice que tienen que ser bancarios. Pueden ser de microfinancieras, puede ser de fundaciones, puede ser de otro tipo. Entonces ese 37% es medio engañoso porque eso es los que están en bancos. Pero ahí no está la gente que está en microfinancieras, ahí no están los que son atendidos por cooperativas, etc. Solo como aclaración. Para complementar nuestro punto de partida, que son estos dos primeros slides para darnos ese sentido de ubicación, el 51%, un poquito más de eso, es población mujer. Ustedes, las mujeres, son mayoría, igual que en este salón. Entonces, hace sentido que tenemos que adoptar un enfoque para la mayoría de la población. Es normal. Entonces, uno empieza a hacer estrategia y diría, el mercado meta más grande que tengo aquí son mujeres, entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? ¿Verdad? Luego, población indígena, mayoría, también 44% de las personas se autoidentifican como originarios de pueblos indígenas, algo importante a tomar en cuenta porque son dos agendas que se cruzan y se complementan. Cuando uno empieza a hablar de inclusión financiera, el tema de las costumbres, la cultura, cuenta mucho para decidir el cómo, qué ofrezco, ¿sí? Luego, si ven, aquí hay un tema que es enorme para el país. Este número es una enorme oportunidad. 60% de las personas tienen menos de 29 años y hay una gran cantidad, un poquito más de 40% que están entre 0 y 14. Entonces, tenemos un bono poblacional que es enorme, entonces tenemos condiciones complicadas que las ven abajo porque esa población no tiene vivienda digna, el 40%, es un montón. Los temas de desnutrición, 46%, en especial en esa población joven, y el 19% el tema del analfabetismo.
Y esos 3 temas son estructurales, hay que resolverlos. ¿Por qué? Porque el capital principal de este país somos sus habitantes. O sea, las personas van a poder ser productivas, van a poder generar buenas ideas de negocio, empresas rentables, puestos de trabajo que generen mucho valor económico en la medida que estén bien nutridos, bien educados y tengan salud, ¿sí? Entonces esos son temas que condicionan la productividad general del sistema. Ojo con estos temas porque estos temas son trascendentales. Y cuando hablamos de empresa mujer, resulta aún más trascendental y ahí les voy a contar una historia más adelante de por qué. Y ahora nos pasamos de cuál es nuestro punto de partida como chapines y país a la estructura del mercado. Y esto también es interesante verlo. Y les puse en la parte superior e inferior lo que veo como oportunidades y vacíos. Tenemos fondos de capital emprendedor, algunos, ¿sí? Qué bueno que ya existen. Me acuerdo que hace 10 años empezamos a fondear algunos a nivel piloto en Guatemala y hoy hay varios ya. Entonces es una industria que está creciendo y que es súper importante. Microfinanzas, diría yo que en la región, la gente que en Guatemala hace microfinanzas es de los más talentosos que hay en toda la región de América Latina, ¿sí? Es gente muy, muy capaz y con un nivel de innovación altísimo. Cooperativas, ni hablar, por el estilo. Gente súper bien organizada, técnicamente ejecutan súper bien su trabajo. Luego la banca, igual, gente muy, muy buena en lo que hace y aquí hay una gran oportunidad en los mercados de capital, ¿sí? Algo que tenemos que desarrollar como país, algo que hay que priorizar, no solo para el acceso a la MIPYME, sino los corporativos, y hacer estructuración en mercados de capital nos va a permitir no solo darle mayor libertad a las empresas de financiar su crecimiento, sino hacerlo de manera competitiva y traer también inversión extranjera directa hacia el sector privado local. Sin embargo, lo que no les hablé ahorita es lo que puse hasta abajo. Y en Guatemala no tenemos una banca nacional tal cual de desarrollo. Y ese sí es un gran vacío, porque el instrumento principal para hacer inclusión financiera normalmente lo da la Banca Nacional de Desarrollo, cuando es bajo un enfoque pleno de desarrollo, porque pueden proveer garantías, programas de asistencia técnica a escala, enfocados en productividad, en desarrollo y en rentabilidad. Entonces hoy en día uno se queda ahí como, ¿y ahora cuál es mi ruta en Guatemala? Realmente si soy emprendedor, en la parte superior puedo tener y necesito tener asistencia técnica, pero hay muy poca. Y realmente lo que uno necesita aquí es no esperar a sentarse a que le vengan a pedir asistencia técnica, sino generar una estructura que empuje, que catalice la creación de empresa, el apoyo al emprendedor para que el país despegue en ese tema. Luego el financiamiento emprendedor, que ese es siempre retante, porque es de alto riesgo. Y entonces uno lo que encuentra en la calle es mucho emprendedor frustrado porque no encuentra dónde ir. Y echándole la culpa a los bancos, ¿verdad? Miren, es que los bancos no me dan plata, y complicado. La banca es regulada y tiene por ley que cumplir con ciertos requerimientos que a veces uno como emprendedor no logra cumplir. Los famosos 3 años de operación, los estados financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la banca quiere ver números negros, no números rojos, porque así está hecho por diseño, la regulación. Entonces hay que saber a dónde ir, pero ahí es donde uno mira que el emprendedor no está siendo bien asesorado, que le está faltando ese apoyo. Y eso es en general en todos los sectores, pero ¿dónde hay más oportunidad? Y aquí les puse los 4 sectores que vemos con más oportunidad: el agropecuario, el turismo y el de cuidados, donde hay mucha gente de población femenina trabajando. Y en el agropecuario y en el turismo uno ve temas que son similares, como por ejemplo los temas que son sectores muy susceptibles al cambio climático,
y también en los temas de empleo, porque generan muchísimo empleo y una contribución relevante al PIB. Entonces ahí es donde hace sentido meterse uno con un enfoque de sector, a anidar empresas y a empezar a trabajar fuerte para poder crecer la cantidad de empresas que hay ahí, que puedan tener un enfoque pleno de mercado, que es el reto número 1, vender, 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 generar ingresos, ser rentable, y el 2 es cómo crezco, ya cómo me empiezo a financiar para crecer. Y aquí sí, ya haciendo un zoom in en la parte de empresas lideradas por mujeres, aquí lo que podemos ver es que en esta pirámide está claro que el 63% de la población de mujeres están con un nivel de ingreso bastante bajo. Y eso es un factor común con, este es ingreso mensual, ¿verdad? Los $52 que están ahí. Entonces, cuando uno quiere, de nuevo, hablar de inclusión financiera, de financiamiento, hay que trabajar en productividad, hay que trabajar en ser más rentables, en incrementar los niveles de ingreso. Eso nos los da la salud, la educación. Ya les voy a contar por qué, porque bueno, ya lo vieron que la desnutrición está en la gente más jovencita, y uno cuando está ahí antes de los 5 añitos es cuando su cerebro se desarrolla, y si nuestros patojitos no están comiendo proteína a esas edades, después cuando sean adultos realmente no van a tener la capacidad de contribuir en innovación, en productividad y en alto valor agregado, no porque ellos no quieran o puedan, sino porque su cerebrito no se les desarrolló en el momento que era y que les teníamos que dar la proteína que necesitan. Entonces esas son las cosas que nos precondicionan. Y con el bono poblacional que tenemos hoy día, eso hay que resolverlo, porque es que si no, dentro de unos años vamos a tener muchos problemas para elevar la productividad del país. Y aquí vienen las tareas, ¿verdad? Porque lo importante es conocer dónde estamos, cuál es la dinámica, pero luego fijarnos en, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer para cambiar esto? Y hay tareas. Obviamente hay muchas para el sector público. El trabajo que viene haciendo de coordinación la COMIF es súper importante para la estrategia de inclusión financiera, trabajando en coordinar no solo a los entes del mercado, sino a los reguladores, y procurar aumentar la inclusión financiera con realmente datos de crecimiento fenomenal en la inclusión financiera. En el último año creo que hablaban de un crecimiento del 29%. Eso en cualquier mercado del mundo es un montón, ¿verdad?, de crecimiento. Es algo muy importante seguir haciendo eso, pero también fijarse en los temas de formalidad. ¿Cómo ayudamos a formalizar? Bajar las barreras de pagos de impuestos, aumentar la cantidad de fondos de capital, fondos concesionales que se le puedan dar a los emprendedores, porque ahí lo que se necesita es poder perder dinero. Perder en 100 empresas para hacer 50 exitosas, o perder en 1000 para hacer 20 exitosas. Pero que de esas 20 exitosas me salgan 5 unicornios y se paga todo lo que perdí en las otras 100. Así funciona el venture capital. Y es parte de lo que los gobiernos que quieren hacer crecer el sector deben de hacer. Luego, apoyar el tema de las fintechs. Dejar de pensar en regular el sistema fintech. Yo he ido a muchos países donde se habla de fintech, ¿cómo lo regulamos? No, no hay que regularlo. Hay que dejar que innoven, hay que libremente dejar, porque esa es su función. Y luego que entiendan cómo se complementan con la banca para que hagan más inclusión financiera. El tema de garantías mobiliarias e inmobiliarias, y cómo aceptarlas también en el tema de la financiación mujer. Lo que ya hablamos: salud, educación, nutrición, toda la dimensión social, y generar incentivos. Nosotros en nuestra libertad nos movemos en base a incentivos, y los incentivos tienen que ser claros para que uno tome la dirección correcta. Si yo genero un paquete de incentivos correcto en los 4 sectores que les mencioné, van a pasar cosas. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir igual. Y la tarea de todos: innovar, aprovechar la libertad y la creatividad que tenemos y el poder empresarial para innovar, para generar soluciones, resolver problemas estructurales. ¿Cuáles son los problemas estructurales? Tenemos una empresa, asegurémonos de equilibrar la ecuación.
dar oportunidades igualitarias a hombres y mujeres, tanto a nivel de liderazgo como en el apoyo a emprender y a financiar. Asegurémonos que nuestras empresas permiten esto a nivel de la proveeduría, a nivel de la distribución y con nuestra fuerza laboral. Luego, esto es lo elemental, es una oportunidad de negocios. Ya lo mencionó bastante Isabel sobre cuál es la oportunidad. Y en nuestra esfera de innovación, por ejemplo, esto es algo que resolvimos con los colegas de Génesis Empresarial. Con una fintech trabajamos en cómo gestionar riesgo climático para que las empresas en el agro pudieran tener acceso a financiamiento. Porque la principal preocupación es: ¿a qué horas pasa una tormenta? Se pierde todo el cultivo y ya no me pagaron, ¿sí? Entonces eso no puede pasar. ¿O cómo lo prevengo? ¿Cómo adopto un enfoque proactivo de asesorar a mi cliente para que invierta en A y B en vez de C y D, para que no va a perder su dinero? Entonces esto es innovación, es tecnología, es fintech trabajando con una institución financiera, ¿sí? Esa es parte de lo que tenemos que hacer. Aquí más del 48% de los clientes financiados fueron mujeres agricultoras, ¿sí? Y pasamos de una línea base que en ese tiempo en Génesis tenían algo como 2,000 clientes y ahora están originando 18,000 nuevos al año con esta facilidad. Entonces, son números totalmente opuestos. Las condiciones bases hay que cambiarlas porque al final, pues yo me pongo a pensar en si quiero emprender, si quiero hacer rentable mi negocio, pero mis hijos no tienen que comer, están enfermos y no se pueden educar, yo no puedo tener paz. Y lo mismo pasa con una mujer, que yo soy padre y mi esposa es madre y los dos tenemos esas preocupaciones. Entonces eso hay que resolverlo para que pueda haber más emprendimiento. Y aquí está lo que yo le llamo el efecto mujer, porque aún en las condiciones más retantes de un proyecto que ejecutamos en el corredor seco en Guatemala, partimos de mujeres que no tenían nada, ni siquiera la libertad de decidir, adquirieron la libertad de decidir por su destino y luego empezar a construir. Y lo que pasó fue totalmente impresionante, ¿verdad? Mujeres que pasaron de ganar 400 quetzales al mes a ganar 4,000. Yo vi algunas que se ganaban $2,000 al mes, ¿sí? Las que eran súper pilas, así aplicadas, y creando pollitos, ¿verdad? Habían unas que les dimos 10 pollitos y un gallo y sacaron 500, así montonales. Vendían carne, vendían huevos, etcétera, pero es que era exagerado, las que eran realmente aplicadas. Pero el punto es que cuando uno ve el caso de la mujer empresaria, es una mujer que realmente puede generar más allá de solo rentabilidad, porque su nivel de ambición por el cambio va más allá y su compromiso a nivel social y familiar va mucho más allá. Lo que vimos es que todas las mujeres metieron a sus hijos a estudiar. Lo que vimos es que todas se preocuparon en que tuvieran ecofiltros, en cambiar su casa y ponerle piso, y ahí resolvieron un problema de desnutrición vía infecciones intestinales, y resolvieron un problema de nutrición porque como creaban gallinitas y huevos, había proteína en la casa y los güiros estaban bien comiditos y comiendo proteína, y resolvieron un problema de ingresos también. Entonces aquí es donde uno mira que el poder va más allá, y esto a mí me encantó. Nosotros contratamos una universidad extranjera que viniera a hacer un análisis de impacto, y lo que encontramos es que principalmente las niñas habían resuelto el problema de desnutrición en 9 meses, ¿sí? El total de las niñas, y trabajamos con 18,000 familias. Entonces esto fue una cosa que a mí me permitió entender que el empoderamiento femenino lleva a resultados que son absolutamente grandiosos, y estas no eran empresas que eran sujetas de crédito, ¿sí? Pero empezamos desde cero y llegamos a números espectaculares. Entonces esto es algo que a mí me quedó como lección, porque realmente apoyar a la empresaria implica
asegurar el inicio de un cambio que es trascendente al desarrollo de todos, que no es solo un tema de voy a hacer plata, nueva empresa y hay empleo. Eso está bien, qué chilero también, pero imagínense ir mucho más allá de eso. Es algo que podemos lograr a través del apoyo de la empresa liderada por mujeres y era parte de lo que quería compartirles. Muchas gracias.